Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. En esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañen un grupo de artistas muy importante para nosotros, 4 artistas que participaron en la convocatoria Premio Brasil 2019 y queríamos darles la bienvenida a las personas que se vayan conectando y que nos acompañen en esta tarde, contarles un poco más sobre Premio Brasil. Premio Brasil es una convocatoria de arte emergente. Es una convocatoria que se realiza desde el año 2013 en la que se busca visibilizar el trabajo de artistas contemporáneos, de artistas jóvenes. Es una convocatoria en la que se puede ingresar hasta los 35 años de edad. Y en esta convocatoria se busca precisamente visibilizar el trabajo y la producción artística nacional. Es una convocatoria que se ha mantenido en el tiempo durante varios años en el Centro de Arte y tenemos la posibilidad, ya que estamos vinculándonos a través de la virtualidad, de poder dialogar también con las artistas que han podido participar en este espacio. Entonces quería darles la bienvenida a Ana, a Flora, a Pamela, a Karen y quería contarles un poquito más de por qué realizamos este espacio. Mi nombre es Estefanía Carrea, soy jefa de Museología del Centro de Arte Contemporáneo, es decir, del área educativa. Y dentro del programa Pensamiento y Debate, desde el Centro de Arte Contemporáneo hemos buscado la forma de poder dialogar con las y los artistas que han participado y que son parte de nuestra comunidad. Y el día de hoy queremos abordar una pregunta detonante que es súper importante para nosotros y es conocer la visión desde el posicionamiento artístico de, en este caso, 4 mujeres artistas ecuatorianas que nos van a ir contando un poquito más respecto a su obra. Para poder empezar con Ana, Flora, Pamela y Karen, quería primero preguntarles a ustedes cuál fue su acercamiento al arte y posteriormente lo que vamos a hacer es presentar cada una cuáles han sido sus perspectivas de aproximación al arte. Pero para poder comenzar con este diálogo, pues quisiera preguntarles primero, ¿cómo fue que ustedes se acercaron al arte, específicamente al arte contemporáneo? Si desean, podemos comenzar por Karen, tal vez, para que nos cuente un poquito más. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias al Centro de Arte Contemporáneo por generar estos espacios. Y bueno, nada, respondiendo a tu pregunta, yo me acerqué personal, no sé, mi formación viene de la fotografía, o sea, yo salí del colegio y nunca pensé en estudiar otra cosa que no fuera fotografía. Un poco porque me gustaba el cine y no entiendo por qué no estudié cine, sino fotografía. Y un poco desde ahí, o sea, si bien la formación era estrictamente sobre la imagen fotográfica, con el paso del tiempo a mí me pasó que no me bastaba solo una imagen única para contar lo que quería y empecé a usarla como un medio para contar otras cosas y experimentar desde ahí, ¿no? Entonces ahí es como que se expande el lenguaje. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Tal vez podríamos continuar con Pame para que nos cuentes un poco cómo te acercaste al campo artístico. Muchas gracias, Steffi. Muchísimas gracias por abrir este espacio a las participantes del Premio Brasil, al Centro de Arte Contemporáneo también, y sobre todo a tu gestión desde el área de mediación educativa. Muchísimas gracias. Bueno, yo estudié artes plásticas. Ahí es donde empecé. Esa fue mi formación. Estudié en la Universidad Central. Pero luego como que no estaba muy satisfecha con todo lo que había hecho y quería seguir estudiando, así que estudié una tecnología en diseño, adquirí algunas destrezas para el campo de lo visual, ya no solo lo plástico. Y a la vez, a la par, saliendo ya de la universidad, me vi como la necesidad de ya ejercer, ¿no? Así que fue fundamental para mí haber formado parte del colectivo La Emancipada, junto a Tania Lombeida y Beth Lara. Ese fue, digamos que es mi ancla al mundo del arte. Y con ella seguimos haciendo producción, así como también hacemos gestión. Así que así es como empecé, digamos, en el campo artístico. Luego, pues me especialicé, hice una maestría en artes y eso me brindó un espacio también para ampliar todo mi trabajo académico, artístico, relacionar esos dos mundos. Antes era solamente la práctica
Y ya con una maestría descubrí que había también la investigación, que era muy interesante también incorporar eso al campo artístico. Así que así es como me fui insertando. Muchas gracias, Pame. Y también contarle al público que vamos a ir avanzando poco a poco en el conversatorio para ir tocando algunos temas, algunos intereses que tienen las artistas presentes, no solamente desde el campo artístico, como lo acaba de nombrar Pame, sino también desde el campo fotográfico, como lo acaba de nombrar Karen, también desde el lado de la curaduría, del vínculo que tenemos nosotros con la educación, porque lo que nos dimos cuenta es que la práctica artística, y eso es lo importante de visibilizarlo dentro de este conversatorio, es que tiene muchísimas aristas y nosotros queremos abordarlas desde distintos lugares, porque muchas veces hay esta idea del lugar de artista como un lugar eh, de alguna forma que se enmarca en la creación, pero tenemos otros aspectos que los digan. Y en este caso, en este sentido, también queremos ahora continuar con el colectivo Caria, Flora y Ana. Si desean, podemos empezar con Ana tal vez y luego continuar con Flora para que nos cuenten cómo fue su acercamiento a las artes. Listo, gracias. Hola, yo soy Ana. Y bueno, yo diría que mi acercamiento a las artes fue como de afuera hacia adentro. Acompañaba siempre a mi padre a las construcciones que él mantenía, que él hacía. Organizaba eventos en Salinas, toda la decoración de mi casa, movía muebles. Y eso fue como una influencia tremenda en mi vida. Y después, cuando ya entré a la universidad, estudié artes y le cogí un cariño a la teoría primero, y con eso empecé después a ejercitarla con la formación de Eucaria. Eso sería por mi lado, sí. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Flora, tal vez también nos quieras compartir. Y también sería lindo conocer cómo fue que se formó el colectivo, o sea, cómo ustedes se Sí, juntaron. hola. Hola, Steffi, ¿qué tal? Hola, Hola ¿qué a tal? todos. Bueno, ahí yo les puedo contar un poco sobre cómo se formó Eucaria. Bueno, primero sobre mi acercamiento al arte, fue desde que decidí estudiar arte contemporáneo en la universidad. Estuve más cercana al principio de las artes escénicas, empecé con la danza contemporánea, pero bueno, tuve como etapas de distintos intereses y al final como de la carrera empecé una investigación sobre un herbario parásito que me ha acompañado ya durante 2 años. Ahí conocí esta técnica del cianotipo, que también como que le he ido desarrollando. Entonces ha sido como bastante fluctuante. Y de ahí con Eucaria también, o sea, vamos trabajando ya más de 2 años. Nuestro trabajo como cuerpo artístico justo inició en la universidad. Nos juntamos 4 amigos y teníamos como la necesidad de hacer proyectos fuera de clase. Entonces fue así que se inició Eucaria. Buenísimo. Muchísimas gracias, Flora. Muchísimas gracias, Ana, por contarnos un poquito más sobre Eucaria. Para la siguiente, digamos, parte de este conversatorio, quisiera un poco que nos cuenten cuáles son las líneas de reflexión y los intereses que marcan sus producciones artísticas. Y en ese sentido, igual quería pedirles que también, si es que ustedes lo desean, pueden también compartirnos imágenes y contarnos un poquito más, si es que lo desean así. Y quisiera que igual empecemos con Karen, que nos cuentes un poquito cuáles son tus intereses en producción artística. Bueno, primero les cuento y después les muestro un par de imágenes. Mi trabajo, bueno, si bien mi trabajo personal, como para vivir, digamos, se centra en lo fotográfico, yo también combino mucho con áreas vinculadas a lo que es educación, arte y tecnología. Entonces estoy como siempre como fluctuando entre estos ámbitos. Y en relación a lo artístico, yo creo que mi búsqueda parte de cuestionamientos como súper personales que yo trato que dialoguen con distintos posibles espectadores y espectadoras, ¿no? Y son cuestiones que tienen que ver con, yo siento, ¿no? Esto personal de una relación especial con la geografía. Yo también el ser mujer migrante, yo viví fuera del país 10 años y también tengo muchas reflexiones en cuanto al desarraigo, ¿no? A partir de mi experiencia personal. Entonces, para contarles un poco de eso, voy a compartir pantalla.
Me avisan si están viendo ahí imágenes. Sí, están apareciendo las imágenes ahora. Ujú. En grande se ve, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, bueno, como les decía, yo parto de lo fotográfico casi siempre y es como que en realidad a lo largo de los años voy mezclando proyectos o cosas que no eran proyectos y después se convierten en eso. Entonces, yo hacía mucha fotografía química, analógica con rollo, y hubo un tiempo donde me dediqué mucho a hacer experimentaciones de autorretratos con una técnica que se llama sobreimpresión, ¿no? Y tengo esta imagen que es una de parte de esta serie, con la que vuelvo una y otra vez, y después con los años y empieza esta reflexión de ser una mujer migrante, ¿no? De dejar de ser una estudiante. Yo me había ido del país para estudiar fotografía y con el paso del tiempo decidí, claro, terminé la carrera y decidí quedarme a trabajar y entonces hay como este cambio, ¿no? De pasar de ser una estudiante extranjera a ser alguien migrante. Y bueno, siempre volvía sobre esa imagen y hago como esto que terminó siendo una instalación donde uso documentos de identidad que se generaron en esos años, pasaportes, documentos argentinos, y empiezo a hacer como juegos con mapas, reflexiones, textos, y tiene que ver un poco con estos temas que les decía, ¿no? Que son los que me interesan, y también después con el tiempo, digo, aquí estaba súper presente una cuestión del cuerpo, ¿no? Y la cuestión de los mapas, o sea, para mí es, indago, digamos, en mi propio cuerpo como un territorio. Entonces, esta es una obra que se mostró en Argentina, después se mostró también en Quito el año pasado en un lugar. Bueno, como les digo, siempre parto de la fotografía y termino haciendo otras cosas, aunque también practico fotografía documental, entonces soy como que estoy de un lado a otro. Es un poco raro. Esta es otra de las obras que terminó siendo la que se mostró en el Premio Brasil. Esta es una fotografía también analógica de una de mis mejores amigas argentinas, fue la primera amiga que tuve allá, y después de muchos años Belén fue asesinada como de una forma súper violenta, sorpresiva, y varios meses después de su muerte yo revelo un montón de rollos, encuentro esta imagen, ¿no? Me es revelada esta imagen que yo no recordaba haberla hecho, y nuevamente es como que tengo otra imagen que me obsesiona y sobre la que varios años después yo vuelvo una y otra vez deseando hacer algo que no sabía qué. Probé distintas cosas y terminé bordándola justo cuando se hizo la convocatoria del Premio en Brasil y siento que ahí como que se condensan un montón de cosas que a mí me pasaban en esta relación con esta amiga, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para mostrarles de esto que yo les digo, siempre parto de una foto y trato de expandir ese lenguaje. Vuelvo a mi serie de autorretratos con plantas, con cosas geográficas a veces, y esto es como para mostrar un poco de lo que estoy haciendo actualmente, que es una técnica fotográfica que se llama antotipia. Yo ahora estoy como experimentando con tintes de plantas, y trato de producir imágenes con los propios tintes. Imágenes de las plantas con sus propios tintes y un poco indagar en esta cuestión también como de lo investigativo, de la iconografía, de la iconografía botánica, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas cosas que yo voy encontrando conexiones, digamos, como lo geográfico, las plantas. Y eso es un poco mis búsquedas actuales, digamos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias, digamos, cuáles son tus motivaciones para poder generar obra. Y también es súper importante para nosotros en este tipo de conversatorios, pues compartir que la obra atraviesa el cuerpo, que la obra, de alguna forma, la producción artística, cuando muchas veces te acercas a sala y ves una obra y ves un objeto que ha pasado por un proceso curatorial de construcción de sentidos que al final llega y se presenta ante una persona que visita, en este caso el CAG, nuestros espacios, pues a veces no tenemos en cuenta que hay todo un proceso
que atraviesa al cuerpo de las y los artistas y que finalmente eso da cuenta de una forma que tenemos nosotros de expresarnos y de alguna manera interpelar a las personas que también están viendo. O sea, al final exponer es exponerse de alguna forma. Entonces, ahora para nosotros es súper importante compartirlo. Te agradezco mucho, Karen, y agradecemos mucho que nos hayas compartido tu obra y tu proceso. Y podemos continuar con Pamela, si les parece. Sí, gracias. Ahí está viéndose la pantalla. Sí, Pame, vemos una franja de imagen. Ah, espérame un segundito. Sí, claro, Voy no hay a problema. poner la visualización completa. Bien. Uy, pero voy a retroceder. Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias, mi Steffi. Bueno, yo voy a hablar sobre mi trabajo mostrando las imágenes. Creo que me gustaría hacer eso. No fue muy sencillo hacer una curaduría para presentar trabajos, pero hice mi mejor esfuerzo. Al final les voy a mostrar la obra del premio porque creo que es súper importante que la pueda mostrar aquí, ya que hemos tenido todo este tiempo de una pausa en la que no se ha podido hacer ese recorrido, esa visita a la obra en museo, ¿no? Así que, bueno, les voy a mostrar un poco de lo que empecé a hacer desde el año 2014, que es cuando ya pues me animé a hacer una exposición personal, que también pues, es complejo en términos del artista emergente. Ya lanzarse a hacer una expo personal, hice mi mejor esfuerzo y logré producir un conjunto de obras, como asociando algunas obras, creando obras también para ese evento específico, para esa exposición. Y bueno, contar un poco que mis intereses siempre han ido, de hecho, en base a una gran influencia que fue para mí Marisol Cárdenas, la curadora del Salón Mariano Aguilera del año 2006, cuando ella propuso justamente esta idea de la iconósfera del cuerpo a través de las metáforas visuales. A mí eso me marcó muchísimo. En ese evento participamos junto con Claire Vázquez y Beth Lara, y generamos una obra que hablaba justamente sobre el cuerpo, sobre la mujer, la situación de la mujer. eh, bueno, hay una serie de cosas, pero sobre todo que nos lanzamos a hacer por primera vez una instalación que utilizaba video en el 2006. Y bueno, eso como que me ayudó como a emprender este proceso de utilizar nuevas tecnologías también, de entender que era una instalación, puesto que yo había estudiado artes plásticas, no estaba como muy en el contexto eso, y logré hacer esta obra, que se llama Macrogameto ovarino. En realidad aquí era como una búsqueda muy personal sobre temas médicos relacionados a la feminidad, al cuerpo femenino. Y hice algunas instalaciones o esculturas como estas, dibujos, grabados, algunas cosas, video, un poquito de video también, que hablaba sobre esta problemática que en ese momento estaba yo viviendo. Vivía, bueno, durante este tiempo, desde 2014 hasta por acá, muchas cuestiones médicas relacionadas a mi cuerpo de mujer. Entonces, empecé a trabajar desde ahí y, perdón, y luego entró como un interés en mí también de revisar esa parte científica, como ese método científico aplicado a la observación del cuerpo de la mujer. Y empecé a explorar con estos ejercicios que eran muy comunes, son todavía muy comunes en la escuela primaria, que es hacer que uno pueda sembrar una semillita y ver el proceso de cuidado y de crianza, etcétera, de algo, ¿no? En este caso era una papa. Tenía mucha influencia también del cine en esta época. Me gustaba mucho ver las películas peruanas como La teta asustada, por ejemplo, de Claudia Llosa, que hablaba justamente de la papa como un dispositivo antiviolación. Y me pareció súper interesante eso que vi en la película, así que decidí que este objeto iba a ser una papa. Y empecé como a cuidarle, a hacer que crezca, y se convirtió en esta instalación que ven aquí.
algunas organizadas en estos platos Petri, ¿no? Bueno, y haciendo un cuestionamiento también sobre la ciencia y sus métodos, ¿no? Para observar, para analizar las cosas. Pero para mí era igual una metáfora visual, ¿no? Entonces, entre los intereses, como pueden ver, está el género, lo intergenérico, el cuerpo de la mujer, las construcciones culturales que vienen también desde la ciencia. Y quería mostrarles aquí también, ya que hubo la oportunidad de mostrarles obra que participó antes en el Premio Brasil en el año 2015. Aquí el proceso es súper diferente, o sea, como que cada obra tiene su cosa, ¿cómo puedo decir? Su idea original, su concepto, y luego el medio, el que escojo hacer, ¿no? O materializar la obra. Y en este caso, pues una instalación de una obra digital, de una información en realidad que yo estaba indagando en una investigación educativa con chicas, adolescentes, jóvenes adolescentes. Y curiosamente al digitalizar la obra se corrompió, que es como se le llama en términos de lo digital. Se dañó, se convirtió en esta imagen solamente por digitalizarle en el celular. Se perdió esa imagen y se convirtió en esto, que me pareció súper interesante cómo se corrompió. Información que era bastante delicada, de hecho, sobre uso de nuevas tecnologías en la adolescencia. Así que decidí llevarle a un software que es el Illustrator a ver si es que se me pixelaba o no, y no se pixelaba, él decía grande, grande, grande y no se pixelaba, y me encantó el poder que adquirió ampliando su formato, agrandándola. Y claro, saber que aquí hay una información sobre mujeres, ¿sí? Que dieron su información, que al final se convirtió en esta metáfora visual, ¿no? Esta es una obra del 2015. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar, también ser migrante en España, pero claro, una condición diferente. Ahí, Karen, sabes que entramos como estudiantes, pero también somos migrantes, entonces sí es complejo, y mientras estás ahí todo el tiempo lo estás pensando. Así que, bueno, ahí emprendí algunos proyectos, y entre los proyectos de salida, digamos, porque hice algunas cosas, entre esas la obra actual del Premio Brasil empezó ahí, en ese espacio. Hice obras como estas de grabado, me gustaba mucho, es una de mis especialidades, me gustaba mucho, así que hice esta cajita otra vez, la caja Petri. Estaba otra vez viviendo procesos médicos relacionados al cuerpo de mujer, y esta famosa Papa Nicolau, que las mujeres tenemos que hacernos una vez al año o 2 veces al año, que es una cosa medio fuerte. Y estas imágenes que salían de la famosa citología vaginal, que es la observación de microscopio de esos líquidos, fluidos, generaban unas imágenes también muy interesantes. Así que los llevé al grabado y las convertí en un libro de artista, como pueden ver aquí en las imágenes. Esto también me ayudó incursionar en otros medios, como me llamó muchísimo la atención el found footage, trabajar con el video, pero haciendo apropiacionismo de imágenes. Iba atado al tema anterior sobre este tema del cuerpo femenino y el control médico. Así que hice como video collage medio paródico, así como un lenguaje muy feminista en realidad, de un video con metraje encontrado, ¿no? Películas como 1984, La Futurista, Metrópolis, unas imágenes sobre inseminación artificial, este famoso espéculo para el Papa Nicolau, y unos videos de los años 50 de cómo dar a luz. Bueno, una serie de cosas que se me pasaron por la mente. Y paralelo a eso, sí, toda mi obra como que tenía este origen como muy en experiencias personales, y decidí como entrar ya al campo de la opinión pública a través de la pintura, a indagar algunas problemáticas, sí personales, pero también públicas, políticas, como es el femicidio, ¿no? Así que viendo obras, retomando obras como esta famosa obra de Frida Kahlo, unos cuantos piquetitos que le otorgó el marido a la esposa, ¿no?
en México a través de estas imágenes que hacía ella, que eran, no recuerdo cómo le llamaban a estas imágenes pequeñas, así como de un arte primitivo que tiene la cultura mexicana y que ella retomaba, Frida retomaba, ¿no? Esto lo había visto ella en un periódico como noticia, no había imagen, así que ella recreó la imagen, ¿no? Y pues empecé a ver referencias de este tipo, obras como por ejemplo la artista argentina Diana Doweck, que ha trabajado desde los años 60, 70 el tema de los cuerpos violentados en épocas de dictadura y cuerpos que ya después de muertos pasan por unos procedimientos, ¿no? Como este, que es cubrirle, ¿no? O quedan abandonados en el campo. Así que más o menos desde ahí es el fundamento para trabajar esta obra que trabajé en España originalmente, con esos antecedentes, ¿no? Se había visto mucho en los medios de comunicación el caso de las chicas argentinas violentadas, asesinadas en Montañita. Y para mí, como que me animé ya a hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Que hable ya de una opinión pública sobre el tema, a través de la pintura, que eran como los antecedentes que yo había revisado para animarme a esto. Así que hice justamente una búsqueda de estas imágenes de los peritajes, que en Ecuador no se encontraba mucho, pero en los medios argentinos sí. Karen debe saber cómo son los medios argentinos. Allá no hay tanta censura con esto, así que había muchas imágenes y empecé a trabajar con esas imágenes y lo llevé a la pintura, no lo dejé en lo digital, lo llevé a la pintura. Justamente les comentaba antes que yo quería tener un proceso más de mediano y largo aliento con esta obra. Y la pintura era el argumento para hacerlo, ¿no? Es decir, darle más tiempo a esta imagen para trabajarla. ¿Bien? Que lo digital no me hubiera dado, el grabado no me hubiera dado, la pintura sí. Entonces, con eso quería terminar, mostrándoles cómo quedó la instalación en el Premio Brasil. Y bueno, las dos imágenes pequeñas son estas imágenes que vemos acá, que tienen, claro, una postproducción para poder llevarlas luego a lo pictórico, ¿no? Eso sería. Gracias, Steffi. Muchísimas gracias, Pame. Muchísimas gracias por compartirnos también tu proceso, tu obra. Y como vemos, poco a poco empezamos a encontrar coincidencias, empezamos a ver los encuentros posibles que podemos tejer. Incluso ahorita estabas mencionando algunos puntos, Pame, en común con Karen, y creo que ahora ya los vamos a encontrar también con Flora y Ana. Y es súper importante dar cuenta de este proceso personal del uso de los medios, de cómo en el caso de Karen tenemos el uso de la fotografía como un medio de representación, de intervención. En el caso de Pame tenemos un uso del medio específicamente que vaya acorde con la obra que tú planteas. También me parece importante esto de cómo el cuerpo, desde un territorio en el que tú puedes empezar a distinguir cosas del cuerpo hacia afuera, del cuerpo incluso hacia adentro, desde esta perspectiva en cómo nos cuenta un poco Pame, también de cómo la ciencia o quizás el modo de percibir el cuerpo desde un lugar muy, muy, digamos, hegemónico, pues ha dejado de alguna forma a un lado otras formas de vivir a través del cuerpo. La migración como experiencia, qué pasa cuando los cuerpos transitan de un espacio geográfico a otro, o qué pasa incluso en el caso de los tránsitos del cuerpo mismo. Entonces creo que nosotros vamos a poder seguir conversando sobre esto un poquito más adelante, porque tenemos unas preguntas específicas en relación al cuerpo. Y hablando del cuerpo, pues vamos a entrar ahorita con el colectivo Caria, colectivo que yo les conocí realmente como curadoras. Me acuerdo en una experiencia que tuvimos previa. Entonces es súper chévere también poder ver cómo ustedes ahora son parte también de la muestra del Premio Brasil, y también es súper importante para nosotros como conocer cuáles son precisamente digamos, estos intereses que tienen ustedes en su producción artística y curatorial. Entonces, no sé, ahí sí entre Flora y Ana, ¿quién desearía empezar para contarnos un poquito de sus intereses? Flora, Puedo Ana, empezar, perdón. sí. Sí, claro que sí. Sí, nosotros nos definimos como cuerpo artístico. Y por el momento no voy a explicarles por qué lo hacemos de esta forma. Me gustaría dejarlo para más adelante.
pero me agrada que hayas dicho que nos conociste como curadoras, porque creo que para nosotras no hay una diferencia que prima realmente en el tiempo entre ser gestoras, artistas y curadoras. Claro, las tareas son distintas, hay distanciamiento necesario para ejercer como cada acción, pero nos alimentamos completamente de esas tres ramas para construir nuestro esqueleto. Y a veces cuando hacemos la diferencia, creo que es porque el ámbito nos lo pide. Nos piden que nos definamos en un momento para una cosa o en un momento para otra. Pero nosotros lo hacemos de esta forma, como los tres saberes en una, porque nos encanta involucrarnos en el proceso completo. Y esto es al menos ahora. Quizás no siempre sea así, ¿no? Pero es como un momento en nuestra formación que realmente valoramos como tomarlo en unidad. Eso por como nuestra línea, por momento así como de ejercer. Y de ahí como interés, diría que nos interesa muchísimo el espacio ambiguo, ¿sabes? Que tiene como una historia, un contexto, o que a veces funciona de una manera habitada por otras dinámicas súper desconocidas para nosotras, y en el que como entramos, nos adentramos y la generamos hacia otras situaciones, otras relaciones. Entonces, no diría que nos interesa solo trabajar como en espacios privados, pero sí nos gusta muchísimo como la intimidad que generan esos lugares. Y desde esa como esa intimidad que tienen esos espacios, llevarlos hacia como públicos súper relacionados a las artes y también como muy apartados en los que se generen como relaciones y dinámicas, intentamos que sean experimentales, ¿no? Flora, puedes continuar, por favor. Muchísimas gracias. Sí. ¿Está en silencio? Sí, bueno, yo les iba a contar un poco del contexto igual de Calma Chicha y cómo surgió. Entonces, como justo en esta búsqueda de producir, bueno, en la producción como en espacios distintos, decidimos hacer una residencia en Curía, en casa de Ana. Estuvimos ahí reunidas aproximadamente un mes. En ese tiempo estaba Ana Viteri, que hacía parte del cuerpo artístico. Y bueno, estuvimos ahí un poco, nuestro interés era como mapear nuestra práctica como colectivo o no colectivo como cuerpo. Entonces decidimos al principio como compartir distintos saberes que tenía cada una. Partimos bastante de derivas, caminamos en la playa, hicimos recolección de objetos, un poco también en lo que nos permitía el contexto, ¿no? Porque era como, es distinto, súper distinto trabajar en Quito, donde puedes como recurrir a otro tipo de materiales, a lo que encontrábamos ahí. Entonces era un poco justo como ese compartir de saberes y lo que nos permitía el contexto. Entonces, bueno, de ahí parte Calma Chicha y después se hace como una extensión, es una continuación. Al principio se llamaba Balumosa y fue una instalación que presentamos en el espacio Violenta en Guayaquil. Y después, bueno, Calma Chicha es una extensión que más adelante les vamos a contar un poco más sobre de qué trata la obra. Muchísimas gracias, Ana y a Flora, por compartirnos su experiencia. Me parece también súper importante los apuntes que han hecho de que, claro, es un colectivo que tiene unas distintas perspectivas, y me parece importante también el apunte de Ana de que, claro, nosotros tenemos distintas dimensiones en el mundo artístico, y que muchas veces hay que definirse por A, B circunstancia, por, digamos, por cierto tipo de convocatorias o por cierto tipo de espacios que te exigen de alguna forma decir como en este espacio vamos a funcionar más bien desde la curaduría o desde la producción artística. Entonces me parece súper importante compartir eso. La reflexión del espacio también creo que se puede ligar un poco a los territorios que en hace un momento comentaba Karen, a la relación también de cómo tú interactúas, las derivas que nombra también como metodología Flora, de cómo te relacionas con estos contextos, también nos parecen súper importantes. Y vamos más adelante, como dijo Ana, a después aclarar esto de lo del cuerpo, de por qué son un cuerpo artístico. Eso también es súper importante. Ahora vamos a entrar a otra fase de las preguntas, donde ya nos pudimos conocer un poquito más, el público pudo conocer mucho más sobre su producción. Y aquí quería preguntarles sobre las convocatorias específicamente.
que es lo que nos convoca el día de hoy, la convocatoria de Premio Brasil, donde pudieron reunirse para poder conversar sobre esto. Y aquí quisiera que cada una, en el orden que ustedes desean, pueda opinar, participar. Y primero quería preguntarles si es que han participado en otras convocatorias similares a Premio Brasil, y si es que ustedes, digamos, es la primera vez que participan. Ya nombraron que en el caso, escuché que también no es la primera vez que se participa, entonces quería preguntarles en cuántas convocatorias han participado, si es la primera vez que participan en Premio Brasil, y también, de alguna forma, cómo sienten que este proceso de participar en Premio Brasil, pues ha aportado. Me dejó pensando algo de hace un momento de Pame, que claro, este es un momento en el que la obra ya se expuso o se inauguró la muestra hace un tiempo, y este periodo de pausa, de alguna forma, de no estar cerca del espacio, pues me imagino que también les ha dado una perspectiva distinta a lo que ustedes produjeron. Entonces, en ese sentido, quisiera que me cuenten un poco su opinión, quien desee, que nos cuenten al público en general su opinión. Karen, tal vez. Sí, perfecto. Bueno, yo me he presentado un montón de convocatorias, sobre todo específicas de fotografía, y ha sido como un poco gracioso, como que empecé a quedar más seleccionada en convocatorias que no eran específicamente del campo fotográfico. Entonces eso como que me ha dado pistas también. y, y también esto empezó a pasar un poco a partir de la decisión de regresar a Ecuador. Entonces es un poco raro porque son precisamente como los temas de los que me cuestiono como constantemente, ¿no? Y sí, era la primera vez que me presentaba al Premio Brasil, precisamente porque yo en ese año, en el 2019, que fue la convocatoria, yo había regresado, entonces nunca antes lo había tenido ni siquiera en mi mapa. Y en ese mismo sentido, tampoco es que yo tenía pensado que quería participar y qué obra, o sea, la verdad que no, sino fue como que vi la convocatoria y justo estaba trabajando en eso, que como les decía, en la obra que presenté, que es Belén, la obra sobre Belén, es algo que para mí ha sido un proceso súper largo y que yo de hecho no lo sentía y no lo siento terminado, sino que lo que presenté fue lo que tenía en ese momento. Y es de hecho una obra que yo sigo trabajando en otra convocatoria que quedé seleccionada, que es un programa de largo aliento del Centro de Fotografía de Montevideo en Uruguay. Es un programa que precisamente también parte de lo fotográfico, pero como que quiere expandir. Entonces yo sigo trabajando esto en esa convocatoria. Entonces para mí fue como, o sea, bien, ¿no? Me parece que está bueno como generar estos espacios que den cierta visibilidad al trabajo de los artistas, pero también pienso que estaría bueno como el pensar en que sea algo más que visibilidad, ¿no? Como que eso es un poco lo que, no sé, a lo que se supone que aspiran las convocatorias, pero me parece que deberíamos pensar un poco más allá, ¿no? Entonces, eso un poco. Sí, nosotras puedo... Sí, claro, Nosotras, es la primera vez igual que aplicamos al Premio Brasil, y en realidad no hemos aplicado muchas convocatorias, solo a dos. Una justamente fue esta expo de mujeres, Destejer los hilos, Destejer los hilos de historia, ¿cómo es? Destejer los hilos. Bueno, fue la memoria. la expo que hizo Pamela, memoria, estoy me trabé. Y también aplicamos a una residencia que se llamaba Simbiosis, que fue en la Amazonía. Esas han sido las convocatorias que hemos estado. Perfecto. Sí. Es el tercer encuentro Arte Mujeres de Ecuador. Destejer la historia, los hilos de la memoria. Sí. Sí, es largo el nombre. Sí, el nombre de la curaduría. Bueno, yo lo comenté cuando me presenté. El primer salón donde yo postulé fue el Salón Mariano Aguilera de 2006. Es la primera vez que había puesto mi obra en público. O sea, bueno, obra colectiva, y es súper importante mencionarlo. Y fue muy curioso que finalmente ganamos el salón, los 3 estudiantes que participamos por primera vez, jóvenes estudiantes y que participan por primera vez ganaban. Creo que esos 2 años después hizo que, que la estructura del salón se repiense mucho y llegue hasta lo que es ahora, que es un salón de becas, ¿no?
Fue súper interesante eso, pero para mí fue como el empujón, ¿no? Te metiste, te fuiste y así es como empecé. Desde ahí, pues, a las convocatorias que aparecían, pues trataba de participar, salones como los jóvenes grabadores en Cuba, el salón de pintura de mujeres que organizaba el Museo de Cuenca, me acuerdo, creo que ya no existe ese salón, el salón de Machala, algunas ediciones después del Mariana Aguilera, y claro, también el Premio Brasil. Creo que ya llevaba, esta es la tercera edición, la primera yo no recuerdo qué pasó, a la segunda creo que me animé, y la tercera dije, este es mi último chance, voy a cumplir 35, lo voy a hacer, me voy a animar, así que así fue como terminé en el Premio Brasil en esta edición. También participé en un salón en España, el Salón de Mujeres Artistas de Castilla-La Mancha, como cada vez más bien Cuarta edición, perdón. seleccionando. ¿Ah? Es la cuarta edición, La perdón, cuarta del Premio edición. Brasil, sí. Entonces la cuarta edición, entonces la tercera y la, sí, algo así. No, la Ajá, segunda y la perfecto. cuarta. La segunda y la Exacto. cuarta. Ujú. Y cada vez como seleccionando espacios donde mi obra va a valorarse más. Es un poco como yo he ido buscando las convocatorias, en realidad buscando las convocatorias. Y qué bueno que lo mencionaron, Flora y Ana. Nosotras también vimos como esa necesidad de transformar esta idea de los salones también con el colectivo, generando nuestro propio encuentro, ¿no? Expositivo para mujeres, que es el Encuentro Arte Mujeres de Ecuador. Entonces, por ahí ha sido como mi tránsito por las convocatorias, desde generarlas hasta participar también. Eso me parece como súper importante y los diálogos que se han tejido, porque para las personas que nos están viendo en este momento, pues comentarles que antes de hacer este conversatorio, tuvimos una reunión previa donde empezamos a darnos cuenta que había hilos comunes y también que había encuentros previos. Entonces, justo como comentaba hace un momento Karen, claro, la idea de las convocatorias o de participar es precisamente empezar a tejer estos hilos y hay muchos desafíos que vienen, que son procesos que no terminan aquí, después empiezan a tejerse como muchas más relaciones, incluso después nos vamos a lanzar a poder preguntarnos hacia dónde va a ir esto a futuro. En nuestro contexto, en el arte ecuatoriano, el arte contemporáneo ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarles, ¿qué les parece la categoría de arte emergente, de la categoría de artista emergente? ¿Cómo sienten ustedes esa categoría? Desde sus distintas perspectivas, digamos, desde el lado de Flora y Ana, que participan por primera vez en esta convocatoria, desde el lado de Karen, que a la final le fue llegando de a poco estas posibilidades de meterse en las convocatorias de arte contemporáneo, desde Pamela, que tiene esta perspectiva distinta de haber ido entrando como de a poco a posicionarse en estos espacios. Pues, ¿qué sienten ustedes con esa categoría, artista emergente? ¿Quién quiere empezar? Si quieren, yo Ujú. empiezo también. Claro, es como que eso que yo les decía hace un rato, ¿no? Como yo antes pensaba solo en fotografía y ahora ya no tanto. Entonces, ahora busco otro tipo de convocatorias, otros espacios, genero textos y ese tipo de cosas. Y en ese sentido, y claro, cuando ves las convocatorias, casi todas tienen un límite etario. Yo estoy en mis 30 años, entonces, claro, yo digo, sí, yo soy joven, no sé qué, pero me causa como un poco de rechazo esa categoría porque es como el proceso artístico no se puede, pienso yo que no se puede limitar a una edad, o sea, algunos podemos haber empezado muy temprano, otros muy tarde, con otros caminos, entonces siento que es como una limitación muy grande y cierra posibilidades. Entonces, como que no estoy muy de acuerdo. Es súper Sí, importante dar en ese nuestra opinión. sentido, perdón, Ajá, en ese claro. sentido también como que con Flora conversábamos un montón sobre eso, ¿no? Porque no sabíamos si las emergentes del grupo éramos nosotras o si es que todas estábamos dentro de la categoría por estar en este premio, ¿no? Entonces sí nos preguntamos como emergente para quién y cómo es ser emergente y si es que hay un premio para artistas emergentes de la Embajada de Ecuador en Brasil. Digamos como, ¿por qué solo aquí pasa eso? Quizás también se replica allá. Y cuando conversamos de esto surgió esta cosa de que
que a cada rato ser emergente también es como que si estarías ahogado y que tienes que como salir para salir del agua y dejar de estar ahogado. Entonces, no sé, a veces como Caria sí preferimos como quizás estar debajo del agua y no pensar que en un punto vamos a emerger, sino como hacemos las cosas al ritmo que necesitamos hacerlo. Y también es como un tema que nos hace pensar como hacia dónde se vuelca la mujer en cierto momento de su carrera. Sí, No justo sabemos si es que más pensamos en adelante Pamela hay... un poco. Perdón. Ujú. Ajá, justo pensamos en Pamela, como tal vez tú creo que eres madre y no sé, tal vez nos puedes contar un poco sobre tu experiencia en ese sentido, porque creo que tú mencionaste justo en la conversación que tuvimos al principio, que era como tu segunda vez que estabas en el Premio Brasil y que no sabías si ibas a volver a aplicar y cómo es para ti, ajá, justo. Sí, yo siempre digo de chiste a mi familia, yo no ya, o sea, era un continuum emergente, un continuum emergente. Entonces ya siempre estoy ahí. ¿Quién decide cuando ya pase de eso, o de ser un artista emergente? Sí nos hemos cuestionado, yo me he cuestionado muchísimo eso. Es una categoría, justamente, o sea, no creo que uno se define desde ahí, sino que el contexto del arte contemporáneo, toda la estructura, ¿no es cierto? Los curadores, los gestores, los mismos artistas, los espacios, las instituciones, generan esas categorías. Pero no es necesariamente un lugar donde los artistas con los que nos identificamos, ¿no? O mejor dicho, me voy a identificar siempre como un continuum emergente, siempre empezando, siempre tratando de emerger, sobre todo en este contexto del arte ecuatoriano, que no es fácil para nada construir una carrera artística, es complejo. Así que hay este continuum, pero en la convocatoria se define prácticamente por la edad, casi, o sea, llega hasta los 35 años y esa era mi situación, ¿no? Decía, bueno, entonces, ahora sí me identifico porque hasta los 35 voy a ser emergente. Veamos cómo va la cosa. Pero, claro, yo más bien quiero sacarme esa idea de que como ya tengo 35 años, estoy como en otro espacio, en otra situación de la vida, ser madre, justamente lo que Flora decía, o sea, no sé, ¿no? Al final, si es que voy a superar esa categoría, o nunca me identifico con ella. Es complejo en realidad ese concepto. De todas maneras, nosotros cuando organizamos el Encuentro Arte de Mujeres de Ecuador, manejamos del lenguaje que manejan las instituciones y demás para poder insertarnos, ¿no? Así que tenemos una categoría de artistas emergentes, pero en realidad como le definimos nosotras, es, digamos, las artistas que como nosotras, saliendo de la universidad, no teníamos espacios para mostrar nuestro trabajo. Entonces, ha sido muy interesante ver cada 2, 3 años nuevas generaciones de mujeres artistas que se animan a participar en el encuentro. Digamos que ellas vendrían a ser como nuestra categoría de artistas emergentes, ¿no? Pero por esto, porque queremos ver ese trabajo que está saliendo de esos procesos académicos al espacio profesionalizante, digámoslo así. Así es un poco como lo entendemos desde el arte Mujeres de Ecuador. Pero como para definirte, no, o sea, definirte a ti como eso, no creería que lo vemos desde ahí. Me parecía súper importante conocer su opinión respecto a eso y que las personas que nos están viendo conozcan, porque claro, es como la segunda parte del nombre, ¿no? Premio Brasil, Arte Emergente, y creo que también sí es importante como que las y los artistas se posicionen también respecto a cómo se nombran, como hace un momento también decía, me pareció súper rico escuchar la opinión de Karen respecto a eso, claro que es al final un límite etario y a la final que sientes que es como un, no sé, un periodo de tiempo en el que puede ser emergente, pero puede pasar que haya una persona que haya comenzado a producir en otro punto de su vida, entonces es distinto. Y es importante para nosotros estos diálogos para poder repensar cierto tipo de categorías que están muy establecidas. También me gustó mucho la parte de Eucaria y creo que también el público
también de alguna forma se puede sentir identificado con sus aportes, de esto de que nosotros no queremos emerger, de que nosotros queremos mantenernos también desde otros lugares y no necesariamente acabar de emerger. Y también el caso de Pame, claro, es esta reflexión también muy propia, ¿no? De decir como hasta qué punto uno está buscando espacios y sabes que hay unos espacios que tienen ciertas formas de ser y tal vez desde tu construcción de espacios más propios, pues puedes también problematizar esas categorías. Entonces, a mí me encanta esta parte, la verdad. Y les agradezco mucho por esa parte. Y también queremos situar, hablando de esto, de las reflexiones, del contexto, de cómo hay un tema de nombrar de ciertas formas, había una pregunta y bueno, hemos hablado como el tema, no es coincidencia que seamos mujeres artistas conversando en este momento. Entonces, para poder posicionarnos un poco respecto a esto, ¿ustedes creen que han tenido unos referentes para convertirse en artistas, gestoras, curadoras? Dentro, porque hay un problema también de representación muchas veces. Cuando tú estás ingresando al campo artístico, pues también buscas referentes. Hay veces en las que los referentes no necesariamente tienen que ser como positivos. Es como, quiero ser como alguien o no quiero ser de esta forma o quiero, digamos, buscar mi propio espacio. Entonces, en ese sentido, ¿en qué momento ustedes se identifican como una persona, un colectivo? O si tienen ustedes algún referente, sería súper importante que nos cuenten eh, para, para ver cómo sienten ustedes el tema de la representación. Igual, ¿quién quiere empezar? A ver, ahí voy. Ya. Eh, desde el contexto de la formación, por ejemplo, yo noté una escasez en esos referentes que yo buscaba. Es decir, no llegaban a través del currículum de la licenciatura en artes plásticas. Así que la verdad es que sí, aterrizaron en mi tiempo de formación dos personas importantes, dos mujeres artistas, la Magdalena Pino y la Ana Fernández, que temporalmente fueron mis profesoras por muy poco tiempo, cada una un semestre, creo. Fueron una gran influencia en cómo hacer arte. Ellas eran las primeras artistas que te daban referentes para tu propia práctica. Decían, ¿ya has visto la obra de Nikki de Sanfale? ¿Ya has visto la obra de, así, Marlene Dumas? Eso no llegaba a través de las asignaturas en la formación artística. Así que fue muy interesante tenerles a ellas dos. Luego mis dos colegas, por supuesto, del colectivo. Y ahora sí empezar a ver artistas, ¿no? Empezar a ver mujeres artistas que estaban haciendo, que hacían Ana Mendieta, Bárbara Kruger, la misma Marlene Dumas. Entonces, entre artistas y luego artistas que fueron también parte de mi formación y de mi experiencia, por ejemplo, la Marisol Cárdenas, que yo la mencioné, la Ana Navarrete en España, súper una influencia para mí, el colectivo Cabello Carcelier, no sé si es que las conocen, también fueron mis profesoras y estuve fascinada con ellas. Y las personas con las que he trabajado, las curadoras jóvenes, la Paola Peña, con las que hemos trabajado en Colombia, por ejemplo, y Leila Dunia desde Venezuela, es decir, hay, y autoras que ahora están y que son curadoras también, que ahora les estoy revisando mucho, que es Cecilia Fajardo Gil y Andrea Yunta, que yo creo que para mí son, ahorita son como, todas ellas son como mi cuerpo, mi cuerpo de referentes, todas mujeres, todas mujeres, me encanta eso y esos son como los puedo nombrar y por ahí se están quedando lejos algunas artistas gestoras que han trabajado, pero estas han sido como las más cercanas en realidad a mi práctica artística. Muchas gracias, Pame. Y es importante también mencionar esto, que muchas veces los referentes vienen, pues, no necesariamente, porque desde los estudios o quizás desde la formación tradicional en la que estamos, así sea artes o digamos, disciplinas vinculadas, pues muchas veces los referentes empiezan a venir como desde fuera, ¿no? Desde como otros intereses o gente que te sugiere y ve por dónde te estás enfocando. Y también me parece súper importante mencionar que tus colegas pues también son tus referentes, entonces está como buena
esa reflexión. Tal vez Flora, Ana, Karen, tal vez quisieran hablar sobre alguien, algún referente o alguien que ustedes considerarían. Yo quiero como Ujú. la pregunta en un inicio venía como un poco de la referencia local, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y dije, uy, qué terror, así no, no tengo referentes locales. Porque como les decía, yo hace poco más de un año que regresé a Ecuador y al estar acá es que me dio un poco de miedo porque dije no, y me preguntaban como, no sé, ¿qué fotógrafas ecuatorianas? Y yo decía, uy, qué bajo, cuando recién llegué, ¿no? Ahora me pasa un poco lo de me veo a mis amigas, yo algo que me ha formado y creo que es como un referente es, yo siempre he buscado procesos colectivos, tanto en Ecuador como en Argentina, y yo acá soy ahora parte de un colectivo de fotógrafos y fotógrafas que se llama Fluxus Foto, y en Argentina soy parte de un colectivo, un laboratorio artístico que es Cátedra de Café, y ellos son, y ellas un poco mis referentes. En Cátedra de Café somos precisamente una de ellas fue mi profesora en el primer semestre de la universidad y luego nos hicimos amigas y trabajo con ella hace como 6 años y es muy, muy lindo como eso, ¿no? Y ahí yo encontré un poco también lo que decía Pame, ¿no? Que me decían, ¿por qué no miras esto y esto? Eso que no me daba la universidad. Y también yo regreso a ver ahora constantemente a mis amigas, a mis colegas, amigos también, y quería como contar una anécdota, porque pensando en esto de la localidad de Ecuador, yo hace poco más de un año fui a ver una exposición que era algo así como de pintura de los 80 del Ecuador. Y estaba el curador. Y yo le pregunté, como me da un poco de cosa, le digo, no es que siempre quiero llevar todos estos temas, digo, pero no veo ninguna pintora, ¿no? Como buscando referentes. Me dice, no, pero la mujer está representada en casi todas las obras. Pero, ¿cómo es esa? O sea, ¿quién mira, no? Y bueno, ahí es como que digo, sí, esos referentes son casi inexistentes a menos que uno vaya específicamente a buscarlos. Y eso es muy fuerte. Y ya vamos a ir entrando en ese tema, ya estamos acercándonos de a poquito. En el caso de Flora, de Ana, ¿ustedes cómo ven el tema, incluso de sus referencias como curaduría, como artistas? ¿Ustedes sienten que tienen tal vez referentes? O incluso también me parece súper válido cuando te preguntan si es que tienes algún referente local y te quedas pensándolo dos veces, porque eso también da cuenta de que si es que no tienes una referencia como súper fuerte, digamos, y pasa en varios ámbitos, en el periodismo, en la comunicación, en el cine, literatura, que si te quedas pensando dos veces quiere decir que algo pasa, ¿no? O sea, que detectas que es o bien un campo en construcción o el tema de los procesos colectivos también es súper importante. Entonces, tal vez en el caso de Flora y de Ana, ¿nos quisieran contar algo en ese sentido? Sí, seguro. A Flor y a mí nos costó también un poco esta pregunta. De golpe porque no queríamos nombrar a nuestros profesores, pero a la final como que sintiendo lo que dijeron Karen y Pamela, de como un poco que no sintieron tanto eso en la universidad, en cambio en otros fue lo opuesto, así como que los que primero se nos venían a la mente fueron todos nuestros, no todos, pero muchos de nuestros maestros en la universidad. Y los que no fueron referentes principales, sentíamos que era como porque no tenían tan, en nuestra forma de verlos, equilibradas como sus energías femenino-masculino, ¿ya? Entonces, como que nos llamaron muchísimo la atención las personas que tenían súper equilibradas esas dos energías que a veces se dan como por sentado. Eso en cuanto como a los referentes principales, y también como que con Flora conversábamos y decíamos, bueno, se me hace más difícil encontrar referente, pero en cambio se me hace más fácil encontrar gente que no es mi referente, como tú decías, y que solo lo pensamos y quizás sea bueno nombrarlo, pero en conclusión, como de palabras, así como para definir quiénes no quisiéramos que sean referentes nuestros, quiénes no lo son como estas quizás figuras que acaparan mucho la visibilidad a veces como en las redes, así. Y que dan como una imagen global de lo que es una escena y como que no nos sentimos muy como acorde a esos ritmos, a esas formas de actividad y de trabajo, sino como nos gusta más como un poco quizás la gente que pasa más desapercibida, de distintas disciplinas, bien mixtos, de verdad. Eso por un lado. En conclusión de ambas, ¿no? Porque eso lo conversamos con Flora.
Buenísimo, muchas gracias. Y vemos que hay como unas coincidencias, como unos diálogos también presentes. Hay una pregunta que nos hizo Ciel Quesada en nuestras redes y respecto a lo que comentábamos hace un rato de artista emergente. Entonces ella nos dice, entendería que artista emergente es aquel que recién está iniciando y que no tiene una trayectoria. Muchas veces nos pasa que tenemos, incluso en salas, cuando estamos en el proceso de mediación, nos pasa que el imaginario, digamos, respecto al término, se asocia con esto, con que quizás hay una especie de ausencia de proceso. Entonces, sin embargo, nos dice que ha visto que son artistas que tienen trayectoria nacional e internacional y que sin embargo siguen considerándose emergentes. Entonces, respecto a las conversaciones que teníamos, pues nos dice, claro, entonces lo emergente se define en base a qué, a la edad, y nos deja como esta pregunta que creo que la pudimos resolver, pero bueno, encontré recién el momento como para poder comentarlas y creo que estamos un poco en sintonía con lo que el público también ha estado preguntándose y reflexionando respecto a esto. Y también ya hemos podido como situar un poco nuestros lugares desde donde cada una de ustedes se enuncia para su proceso, para su producción. Y ahora entramos, y ahí viene mi súper curiosidad, porque vamos a entrar a hablar del cuerpo, y ahí quisiera conocer lo que nos dejó hace un ratito también esperando por lo del cuerpo, el cuerpo eucaria. Entonces, quisiera preguntarles, y ya lo empezó a topar Karen también hace un momento. ¿Desde dónde piensan ustedes del cuerpo, su representación? Especialmente hablando desde este lugar del cuerpo representado en el arte. El cuerpo representado, hay varias dimensiones. El cuerpo artístico, que es desde el lugar donde creo que se van a posicionar de alguna forma el colectivo Caria, y el cuerpo político, porque hay una idea como, digamos, muy fija respecto al cuerpo, tal vez como muy cerrada. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarles, el enunciado de nuestro conversatorio era una pregunta, y era, ¿qué estado creen ustedes que se le otorga a este cuerpo en la producción artística, en las prácticas curatoriales y en la gestión cultural contemporánea? Es como una gran pregunta, pero creo que nos puede detonar como este diálogo ya al final, por decirlo así. ¿Alguien desea iniciar? Yo tengo full curiosidad con el cuerpo artístico eucaria, no sé si es que quisieran iniciar ustedes por ese lugar del cuerpo y de ahí pues vamos por los otros lugares. Sí, yo te puedo contar un poco sobre por qué nos llamamos cuerpo artístico y no Ajá. colectivo. Y Ujú. viene un poco por nuestra forma de trabajar. O sea, como siempre tuvimos un poco de conflicto por el hecho de llamarnos colectivo, porque nos interesa un montón como más los procesos individuales de trabajo y no tanto como tan colectivos. Entonces, podemos partir, por ejemplo, por un interés súper personal mío y podemos trabajar paralelamente, pero no necesariamente siempre tenemos que hacer como las cosas juntas. Entonces, sí, como recurrimos a esta imagen de cuerpo, ahora nos pensamos mucho como de un solo cuerpo, pero con dos cabezas, por ejemplo. Entonces, ajá, y también por el hecho de que creo que podemos tener varias etapas y procesos en los que más cuerpos se involucren y vayan creciendo los miembros. Entonces es como, sí, por qué nos llamamos así, ajá. ¿Qué Sí, les parece? como, Sí. Ah, sí, Ana, perdón, por favor, sí. sí, continúa, por favor. Sí, es que también pensábamos como en esto del cuerpo desde no tanto desde la tradición, sino como un poco de la escuela de la que venimos, como más con influencias como posthumanas, pensando como en unas responsabilidades morales que tenemos como para mejorar las lógicas de pensamiento del sistema, de cómo redefinimos esquemas. Entonces, de por sí ya entrar con la palabra colectivo era algo que nos chocaba un montón. Y venimos, como dice Flora, desde un conflicto, porque no nos bastaba ni la palabra equipo, no nos bastaba la palabra organización, porque teníamos que posicionar nuestra labor como que un ámbito súper intermediado por las distancias, por la tecnología, por las redes, y ahora por el modo de hacer como súper remoto, que en realidad lo estábamos trabajando desde ya hace un tiempo. Entonces, eran posturas muy opuestas entre sí, cuando éramos 4 y ahora somos 2, y cuando estas dos personas que ya no están, Luis López y Ana Viteri con nosotros, a un inicio podía sonar como un conflicto, digamos,
una baja en el equipo, pero siempre tomando como esa esencia por la que nos juntamos, decíamos como, bueno, porque ya no tengamos objetivos comunes no significa que no es como una aventura y una apertura, que nueva gente se sume y que podamos trabajar sostenidamente sin que siempre se le nombre desde una sola fuerza que se mueve hacia un objetivo en común, ¿no? Entonces, por ahí hablando de la participación política también, ¿no? De que actuar desde en un mundo un poco más ficticio, quizás, donde en realidad se pueden crear otras narrativas. Y eso es lo que queríamos hacer nombrándonos de esa forma. Buenísimo, y les agradezco mucho su participación, y es súper importante el apunte que hacen ustedes de no nos sirve la palabra equipo, no nos sirve la palabra colectivo, nos buscamos desde otro lugar, nos pensamos desde otro lugar y encontrar esta palabra cuerpo, o sea, esta transformación, este crecimiento distinto, que creo que da cuenta, y si era una pregunta que desde el inicio me quedó así como, ¿por qué es cuerpo? Y qué bueno que la topamos ahora, en este punto. ¿Qué les parece? Pamela, Karen, igual aprovechemos como para también dar la visión respecto a lo que nos cuentan Flora y Ana, y también pues para dar su visión respecto a estas varias formas de entender cuerpo, de acuerdo a lo que conversamos. ¿Quién desea? Si quieren. Sí, Karen. Estoy como mezclando un poco las cosas de mi cabeza porque estaba pensando en que por un lado iba la pregunta por la representación en los cuerpos de las mujeres como en el ámbito artístico, ¿no es cierto? Y también está por ahí el cuerpo político, hay como un montón de cosas. Yo primero lo pienso como desde el lado de la representación. Yo no quisiera como limitar mi trabajo en ninguno de los ámbitos, o sea, ni académico, ni fotográfico, ni artístico, nada, como en el hecho específico o en la reflexión específica de ser mujer, pero no puedo negar que esto atraviesa mi vida, ¿no? O sea, digo, no es que por ser mujer tenemos que trabajar sobre temas de mujeres, pero es algo como que naturalmente y me sale, digamos, y sí hay una intención más bien como de la vida de incorporar una perspectiva de género. Entonces ahí, claro, en la práctica artística yo sí pienso en cómo se representan los cuerpos de las mujeres y como esta anécdota que les decía de una muestra de fotografía de cierta época del Ecuador y las mujeres solo estaban representadas por otros. Y ahora me pasa un poco también como estoy trabajando con unas amigas, estamos viendo como un poco el archivo fotográfico precisamente de Ecuador de décadas anteriores y veo, o sea, veo las miradas de las mujeres y la mirada que está sobre ellas, ¿no? Y me siento como súper incómoda con eso. Entonces, en ese sentido pienso y no tengo respuestas, sino solo cuestionamientos sobre la representación y siento que es importante como el hacer más explícitas nuestras propias representaciones. Que nos podamos encontrar, que podamos dialogar, cuestionar y también identificarnos con representaciones, que no digo que no lo haya, sino que por ahí no está visible, ¿no? Entonces, eso un poco como reflexionando sobre el cuerpo. Muchas gracias, Karen. Tal vez, Pame, también quisieras aportar en ese sentido. Sí, ahí estoy en la misma situación que Karen. Se me cruzaron un montón de ideas sobre el cuerpo, mujer, artista, el cuerpo otro, el cuerpo político, el cuerpo artístico. Em, digamos que siempre llamó muchísimo mi atención la manera en la que las artistas feministas de la segunda ola empezaron a no hacer una distinción entre artista, obra, cuerpo. Digamos, era una totalidad, ¿no? A través de las performances, por ejemplo. Eso para mí era, o sea, para mí eso es una revolución realmente en la práctica artística, porque sí que había performance antes, ¿no es cierto? Artistas hombres que sí hacían performance, pero que todavía concebían la idea, por ejemplo, del uso del cuerpo de la modelo para pintar, por ejemplo. Este artista que pintaba todo azul, me olvidé el nombre de él, Ibs. ¿Cómo es? Karen, ¿tú te acordarás? No sé. ¿Ah?
él, ¿no? Digamos que él es paralelo, ¿no? A estas prácticas artísticas feministas, pero él artista hombre, cuerpo, separado de la obra, papel y modelo rodando por la pintura, ¿no? O sea, muy diferente la manera de concebir el cuerpo, la obra y el artista de las mujeres, las feministas de esta época, artistas feministas de esta época, ¿no? O sea, y ahí basta revisar como alguna bibliografía de artistas feministas de la época y vas a ver Ana Mendieta, la María Evelina Marmolejo, que ahora estoy revisando mucho estas Radical Woman, que es esta muestra que se hizo con la curaduría de Cecilia Fajardo Gil, y pasas las páginas y el cuerpo está ahí, en la fotografía, en la autorrepresentación, en la representación del otro, en la representación del no cuerpo, o sea, todo está ahí, todo gira alrededor de eso y es súper interesante como temática, como objeto, como todo, el cuerpo y la construcción. Bueno, lo que me interesaba a mí, que es desde donde me posiciono, que es, digamos, el yo, artista, cuerpo, mujer construido. Definitivamente, como lo dijo Karen también, yo no puedo obviar que tengo un cuerpo mujer construido y toda una experiencia cultural y vivencial alrededor de eso, y no generar problemática sobre eso. Entonces, pienso que sí es, como tú lo mencionaste también en nuestra reunión previa, un lugar de enunciación súper importante. Aunque yo en mi práctica no he hecho lo que las artistas feministas han hecho con su práctica en los años 70, sí me ha interesado esta idea de cuestionar el cuerpo, como lo mencioné al comienzo, ¿no? Por dentro esos procesos que vivimos y ese cuerpo otro, ¿no? Que también es importante tener en cuenta. Entonces, creo que sí, todos los conceptos así como son súper complejos, ¿no? Como definirlos concretamente, pero para mí sobre todo ha sido muy, muy claro la perspectiva de las mujeres artistas de esa época, cómo empezaron a trabajar con el cuerpo. Pongo ejemplo también, por ejemplo, las performances de Lygia Pape, ¿no? Esta idea de entender el cuerpo, y ahí creo que se me vino a la cabeza las chicas Ana y Flora, del cuerpo colectivo, un total, un todo, estas happenings de la gente en esta misma sábana, caminando todos juntos al mismo ritmo, la misma, y crear un cuerpo social, es súper interesante. Otra cosa es que, de hecho, yo nunca he dicho el cuerpo del colectivo, el cuerpo, pero sí el cuerpo de obra. Ese término sí lo uso mucho en mi trabajo, es decir, cuando tengo todo mi trabajo, el portafolio lo llamo como el cuerpo o el corpus, el cuerpo de obra, como un todo, a pesar de usar diferentes lenguajes, a pesar de hablar diferentes cosas, es un cuerpo para mí, todo esto que estoy como construyendo desde la obra artística. Eso. Muchas gracias, Pame. Y creo que es súper importante conocer como estas distintas perspectivas de cómo vemos la palabra cuerpo, simplemente una palabra detonado, que empecemos a expandirnos y a empezar a expandir estas nociones. Y es súper importante, como habíamos mencionado antes, como estos lugares desde donde nos denunciamos, porque cada una viene desde un espacio distinto, desde una práctica artística distinta. Y también en ese sentido quería preguntarles si es que para ustedes en estos procesos de curaduría, de gestión cultural, de creación, aunque ya lo hemos nombrado, pero precisamente el lugar de enunciación suyo, o sea, ustedes creen que el hecho de habitar estos cuerpos nuestros propios, del hecho de ser mujeres, del hecho de ser artistas, mujeres curadoras, mujeres gestoras, mujeres, creen que el hecho de ser mujer, digamos, cómo ha influido en ustedes? O sea, ¿ustedes creen que ha tenido algún tipo de influencia en su trabajo, en su proceso? ¿O no es necesariamente un lugar desde el que se enuncian? Porque también podemos tener ahí distintas opiniones y es importante conocerlas. Cuéntenme un poquito. Aunque ya hemos hablado de esto un poco, pero aquí es como para aterrizar este lugar de enunciación que es importante conocerlo. Porque, como hablábamos en la reunión previa, si bien puede ser que estemos dentro de esta categoría mujeres, o sea, las personas que estamos presentes acá, pero lo vivimos desde lugares muy distintos. Entonces quería saber si es que eso ha incidido en su trayectoria, en su proceso.
igual quien quiera. Yo creo que así como simplemente no puedo pensar de qué otra forma podría producir si no fuera mujer. Entonces, es como, no sé si es como muy sencilla la respuesta, pero me pasa un poco eso. Entonces, como decía, si bien yo no quisiera como, o no tengo en la cabeza como si voy a tratar temas de mujeres, termino haciéndolo. O de alguna forma es tan fuerte esto, ¿no? Como decía Pame, ¿no? Se junta todo, el cuerpo, la producción artística, o como que uno termina performando también porque hablas desde lo que conoces. Entonces, o al menos yo lo hago y sí, termina siendo como un lugar de enunciación, reflexionar sobre el ser mujer o el habitar este cuerpo con todo lo que implica, ¿no? Con todas las contradicciones, con lo duro que también es, porque a veces, sobre todo en el campo laboral, sí creo que a mí me ha pasado como que creo que implica un esfuerzo extra el ser mujer en algunos espacios, y eso un poco. Muchísimas gracias, Karen, por tu intervención. Yo, Genial. perdón, Steffi. Sí, sí, sí. Yo ahí estoy igual en la misma página que Karen. Ya no concibo otra manera de producir obra artística o de gestionar, que son como las dos prácticas en las que he estado involucrada. Eh, Algo que me parece súper importante, que sí quiero rescatar, de que eso sí es una práctica y una metodología diferente, trabajar con esta perspectiva, porque con el colectivo hemos descubierto, y eso Ana y Flora también lo han mencionado, que trabajamos de manera colaborativa. Es decir, no, eso es bien interesante, no hay jerarquía. No estamos pensando en una jerarquía, a ver quién es la jefa, la líder, la portavoz, no. O sea, siempre hemos como pensado en repartir nuestro trabajo de la manera más equilibrada, tratando de ver cuáles son nuestras potencialidades y como enrumbarnos desde ahí, todo en dirección a sacar ideas del colectivo, a hacer obra colectiva, que sí la hemos hecho también, o individualmente, pero con un solo concepto, una sola, no sé, o sea, ponernos de acuerdo, hablar, dialogar, eso ha sido súper importante con el colectivo, y creo que sí es una manera de trabajar diferente. Es decir, nosotros tenemos ya 12 años, hemos cumplido ya 12 años juntas. Así que sí considero que definitivamente hay una manera de trabajar distinta, y creo que la parte colaborativa ha sido y de diálogo continuo, de resolver cosas todo el tiempo y balancearnos, las tres, así, para aquí, para allá, para acá, para acá. No es fácil, no es fácil, pero yo creo que lo hemos logrado, y creo que sí es diferente definitivamente. Y de hecho, discusiones que hemos tenido muchas veces, terminamos siempre resolviendo que si es que no lo hacíamos en colectivo hace 12 años, quizás no lo habríamos logrado lo que hemos logrado. Nuestros proyectos, nuestras plataformas, nuestros encuentros. Solas, creo que quizás nos hubiéramos quedado un poco en el camino, porque no es fácil para la mujer artista, para nada. Así que sí, creo que sí es una experiencia diferente gestionar y crear obra artística desde este lugar de enunciación que es ser mujer construida, ¿no? Que insisto en este concepto. Uh-huh. Sí, Muchísimas justo, gracias. Y Flora, sí, Ana. nosotros igual como no partimos específicamente de que, o sea, nuestras obras no parten por el tema de ser mujer, pero un poco como pensando en esto de la colaboración y de las energías, ¿no? O sea, nosotros al menos siempre hemos tenido como energías súper parecidas, y eso creo que ha ayudado un montón en nuestro proceso como de trabajo colectivo colaborativo. Pero también, bueno, hay tema como este tema de obras que son bastante cercanas al feminismo, y para nosotros no ha sido como un tema central, pero sí creemos un montón como en las luchas personales, o sea, como súper individuales, pero también admiro un montón como estas
luchas más colectivas. Justo pensamos ayer en un ejemplo de esta marcha bueno, no fue una marcha, esta acción que se hizo en México hace un tiempo, que se llamaba Un día sin mujeres. Entonces, sí, como pensar un poco cómo a partir de una acción podemos también generar, ¿no? Algo ahí lindo. Ajá. ¿Y sienten ustedes, digamos, como en el caso de Flora y Ana, como un colectivo que hace como curaduría, pero ahorita también Karen y Pame nos hablaban de los procesos? ¿Ustedes sienten que también de alguna forma sus procesos son distintos? Porque claro, muchas veces también pasa que no necesariamente hay una identificación con grupos, con colectivos específicos o con una ideología específica, por decirlo así, con enfoque de género feminista, no necesariamente, porque no, no, no todas nos sentimos identificadas de alguna forma, pero esta experiencia de cuerpo que ustedes han generado finalmente da otro tipo de ritmo, de noción del trabajo. Entonces, ¿sienten ustedes que tal vez ahí el hecho de las energías que ustedes tienen, que manejan, cambia de lo que, por esta primera parte en la conversación donde nos dijeron que no se sentían como un colectivo ni como un equipo, sino como este cuerpo? Entonces, tal vez eso tiene algo que ver con ese lugar propio suyo de enunciación. Mm. Sí, también es divertido, ¿no? Que nosotros no nos juntamos por una necesidad de salir adelante independientemente como amigas, sino como por salir adelante porque encontrábamos que la situación era compleja para todos, siendo ecuatorianos artistas. Entonces eso fue como un motor, primero, de arranque, sea cual sea, ¿no? Y eso, claro, nos llevó a que después si neutralizáramos un montón nuestras prácticas y nuestras como formas de acoplarnos a lo que se nos iba presentando, entonces igual no nos negaríamos, como hicimos al participar en la convocatoria de Emancipada, y cuando acompañamos procesos de artistas que tienen como tendencias más feministas, pues nos toca como ir como aprendiendo de todo, ¿no? Para poder como acompañar esas referencias también. Y por otro lado, también en la práctica ya de producción, también contrarrestando un poco con Karen, como comparando un poco con lo que ella decía, es como nosotros en cambio hemos querido ser como más sutiles en el tema, porque a veces sí tenemos como unos sentimientos como de confusión, digamos, con toda la escena. Somos súper contemporáneas y jóvenes y es como un tema súper en boga que a veces nos sentimos un poco asfixiadas también. Como decía Flora, no quiere decir que no respetemos luchas personales, pero sí ha hecho que no queremos entrar necesariamente en estos diálogos, ¿ya? Porque sí, como que nos sentíamos una saturación de la que quizás cuando hacemos esto que tanto queremos, nos alejamos un poco más y solo regresamos cuando creemos que sea necesario, digamos. Y el tema de la necesidad también es súper presente, de que sea transparente, de que quizás no hemos necesitado, ¿sabes?, apoyar una causa. Y que esa necesidad también viene de un lugar, ¿no? De esa ausencia de necesidad. Entonces, definitivamente enmarca realmente como nuestra visión en el día a día y no creo que sea algo cercano, que vayamos como a enfocarlo hacia allá, pero sí hace que definamos bien como quiénes somos hoy por hoy. Y como te decía, o sea, como les decía, no nos define en este momento. Y si es que en el futuro se acopla, pues más gente que piense de esta forma, será necesario hacerlo, porque también respondemos muchísimo a la emergencia del lugar en que nos encontramos. Eso sería. Muchísimas gracias, Ana. Y también es, en ese sentido, súper importante contar, si bien tenemos como puntos comunes o hemos encontrado puntos comunes, pues también es súper importante encontrar diversidad en las opiniones, porque muchas veces ya lo problematizamos al inicio, o sea, las categorías, las etiquetas de alguna forma en la que se va eh, nombrando ciertas formas de ser y de hacer dentro del medio artístico. Entonces, precisamente por eso era importante estas preguntas para poder también dar cuenta de que hay diversidades de opiniones y eso son súper importantes. Y para finalizar,
quería preguntarles, ya como para poder cerrar este conversatorio, con todo lo que hemos conversado, quería preguntarles a ustedes qué transformaciones consideran, es una pregunta súper amplia, entonces ustedes pueden aterrizarla desde donde ustedes consideren, pero ¿qué transformaciones consideran necesarias de acuerdo a la perspectiva actual, a cómo han nombrado sus prácticas? ¿Qué transformaciones consideran necesarias a futuro en el campo del arte contemporáneo o que ustedes avisoran que se viene un poco en este campo del arte contemporáneo ecuatoriano? Es bien amplia la pregunta. ¿O cómo se sienten? ¿No? ¿Cómo se sienten respecto a eso? ¿O sienten que van a poder seguir siendo parte? No sé, o sea, cómo incluso que ustedes podrían aportar dentro de estos procesos. Desde empezar. Justo para como cerrar lo que nosotros veníamos contando en todo este diálogo también, es como de redefinir bastante ciertas nociones, en especial de lo colectivo, ¿no? Para como poder fortalecer también esa idea de lo individual, pero que no se choque con esta práctica y que a veces te sientas así, como te decía, que nos sentimos como confundidas de qué mismo uno es, con todas estas cosas de información que te vienen encima. Entonces, creer muchísimo más en los procesos internos y quizás, como decíamos también, como pensar un poco de nuevo cómo nos visibilizamos, porque ya de por sí exhibirse es muy fuerte. Entonces, salir a exhibirte es algo que creo que sí deberíamos como parar un poquito, porque todo el tiempo nos están pidiendo que nos mostremos y que digamos quiénes somos y que estemos así como constantemente defendiendo quiénes somos. Entonces el tema de la visibilización en el arte creo que es algo que se podría parar y repensar y meditarlo más. Eso por nuestra parte. No sé si Flora quiere agregar algo también. Flora, tal vez quisieras agregar algo más. No, creo que ya lo dijo todo. Sí, Ajá. también esto venía Sí. un poco, tuvimos también otra pregunta y decían respecto a esto, ¿no? De la relación, Sil Quesada nos dice que quería saber cómo es tu opinión respecto al artista curador. Dice que, claro, hay un tema también de mercado del arte, de una falta de espacios y hay unos círculos artísticos que desde su perspectiva los siente bastante cerrados y que, claro, las y los artistas estamos en ese proceso de explorar otros espacios. Entonces también muchas veces hay estos conflictos, precisamente lo que nombra Ana hace un momento, o sea, como es necesaria esta visibilización o a veces sientes que necesitas como una pausa respecto a eso o incluso como creen que está tomando forma. Ahora tenemos una condición real, que es la virtualidad, que de alguna forma permite unos diálogos, pero también expone a, a poder, digamos, a que el público también te vea como más directamente desde unos espacios, como nombraban hace un momento Ana y Flor, estos espacios que son a veces como más íntimos, pero que de una u otra forma Sí. luego se transforman y empiezan a ser como compartidos mucho más de lo que quizás como artistas esperaban, no sé. Entonces, digamos, en estas transformaciones que se vienen, ¿qué quisieran decirnos también Pame, Karen? Bueno, es súper interesante, por ahí sí leí la pregunta sobre este tema del artista curador, el artista gestor. Yo creo que ahora mismo ya los artistas no, pues no estamos esperando de una estructura, de una institución que me diga, bueno, tú eres artista, tú eres curador, tú eres gestor, ¿no? No, no. O sea, ya hay una interdisciplinariedad que es maravillosa, ¿no? Y que yo creo que se puede lograr justamente desde la autogestión. Es decir, tú creas tu propio espacio donde eres el artista, el curador y el gestor y el educador y el mediador de la práctica, de lo que estés proponiendo. Es súper interesante en realidad eso, más bien como pensarlo desde ahí, creo yo. O sea, y ya no pues estar en ese debate eterno de que hay alguna jerarquía, algún saber poder, justamente es lo que nos está enunciando, ¿no? Romper ese saber poder a través de esa interdisciplinaridad. ¿Por qué no el artista? Sí puede fluctuar por estos espacios y hacer un buen trabajo. Eso es súper, súper interesante
Y en relación a la pregunta que tú nos pides, o sea, como pensarla para finalizar, para redondear esto, quisiera como regresar a lo que mencionaste al comienzo, que exponer es exponerse. Yo pienso que si hay algo que los artistas contemporáneos, no necesariamente voy a hablar del arte contemporáneo, los artistas contemporáneos, los que están produciendo ahora mismo, yo pienso que por donde debería ir una transformación es hacia pensar su trabajo no de una manera desinteresada, sino más bien comprometida con un contexto social y con un contexto cultural. Para mí eso es súper, súper importante. Creo que es en lo que deberíamos entrar a reflexionar, digamos que es un momento perfecto, preciso para reflexionar, que la obra artística o la práctica artística no está aislada de la cultura que le rodea, de la sociedad que le rodea, ¿sí? Y que desde ahí tiene mucha potencia hablar desde el arte, ¿no? Lo digo porque ha habido unas experiencias en los últimos meses, estas han sido conversaciones con algunas personas que he hecho, de pues los dos artistas que expusieron su obra, pues el uno a través de la camiseta de la ministra, ¿no? La una, y el otro pues a través del arte público en Guayaquil. Y para mí, o sea, para mí fue muy importante, yo entiendo toda la interpretación que se hizo sobre el trabajo, las relaciones que se hicieron contextuales del trabajo, y por más que el artista quizás no haya producido con esa intención crítica, pienso que tiene el compromiso de repensar su obra, no rehacer su obra, repensar su obra para potencializarle de manera crítica. Y yo creo que eso es súper importante. Es decir, ya no puedes decir yo pues solo hice una acuarela, ¿no? Una acuarela. Y lo que la gente interprete, pues a la gente. Digo, yo creo que ya el artista debe ser comprometido con eso, ¿no? Es decir, la gente ya está leyendo tu obra de otra manera. Así que hay que empoderarse de esa otra lectura y ver cómo puedo, ¿no? Hacer una revisión de mi trabajo desde ahí. A mí me gustaría ver eso muchísimo, no como te dije en el arte contemporáneo, en los artistas contemporáneos, los que están produciendo hoy, cualquier tipo de obra. No sé, quizás entrar en esa reflexión para hacer una transformación de cómo se concibe la obra de arte ahora mismo. Muchas gracias, Pame. Y sí, es súper importante también estos criterios y estas formas de ver, porque no, sí es cierto, no solo lo que está categorizado como arte contemporáneo, sino la producción artística contemporánea, que como vemos, estamos comunicándonos con nuestro público en este momento a través de un medio digital, y todo lo que decimos y todo lo que plasmamos como educadoras, gestoras, artistas o personas que están trabajando en este campo, pues finalmente tiene mucha más, digamos, tiene una llegada mucho más inmediata de lo que tenía en otras épocas, de lo que tenía en otros tiempos, y también enfrenta a la producción artística otros retos. Karen, tal vez tú también quisieras como pronunciarte sobre este tema. Sí, yo estoy así como súper de acuerdo con las propuestas, las ideas de Pame también, pero estaba pensando como en esto de, yo en algún momento hablando del Premio Brasil decía que sentía que, siento que tiene que haber como algo más allá de la visibilidad, que es algo como que nos venden a los artistas cuando nos presentamos a convocatorias, ¿no? No específico, o sea, en todas, es como que, o a veces es como, quieres publicar algo, pero te voy a dar visibilidad, ¿no? Tienes que estar agradecido o agradecida por esto. Entonces, yo siento que algo que es necesario en el ámbito artístico es como eso, o sea, como ir más allá y como siento que hace falta, no sé, en el contexto de estos días, con lo que ha pasado en el ámbito cultural en Ecuador, es como que creo que es importante tomarse espacios con esta idea del compromiso, ¿no? Y de que el arte deje de estar en estos círculos cerrados y de que la gente deje un poco de ver el arte contemporáneo como esto que no entiendo, esto que me tienen que explicar, viste, como que hace falta como esos vínculos, ¿no? Entre, no sé, o sea, veo por ejemplo las experiencias de Al Zurich y me parece como genial, ¿no? O sea, como generar arte desde esos otros espacios, desde el compromiso. Eso siento que es súper importante y sí siento también que es importante como
como una cuestión ya de política pública también, ¿no? Eso es algo que hace falta, pero muchísimo. En eso, básicamente. Muchísimas gracias, Karen. Y para finalizar también nos dejan un comentario, porque Karina Grabado dice, el momento en que la obra sale al público deja de ser personal y se vuelve social. Y nos cuenta la visión del otro no necesariamente coincide con la intención del artista. También en eso nos damos cuenta muchas veces que, claro, tenemos, volviendo a esto, ¿no? De cuando te expones, tu obra llega a una persona, a un colectivo, pues y tiene una lectura y tiene un impacto. Entonces, en ese sentido, pues nos contaban esto y nos deja Sil Quesada una pregunta. Dice, es verdad que el artista es ahora artista, curador, gestor, pero cuando el artista organiza todo y hace de todo y aparte expone su obra, eh, nos dice quizás eso no genera conflicto con otros artistas que participan en el proyecto, se puede ser objetivo, sería ético. Creo que también nos hace esta pregunta respecto a, eh, hay como muchos procesos que son de autogestión, pero hasta cierto punto también hay un tema de precarización, entonces a veces es un poco difícil poder hablar de esto y balancear sobre estos lugares. Creo que podríamos cerrar como un poco con esta pregunta, porque si hay como esta idea de si la autogestión o es esto, ¿no? Este binario de o la autogestión o la institución, pero tal vez hay como otras formas en las que se pueden como generar cosas. ¿Quisieran comentar algo respecto a esto? ¿No? Sí. Bueno, creo que sí es interesante lo que está comentando Sil. Ujú. A ver, sí, el artista le ha tocado hacer de todo y eso también hay que repensarlo porque puede haber precarización del trabajo en ese sentido. Completamente de acuerdo contigo, Steffi, en eso. Y querer abarcarlo todo es diferente a querer abarcarlo todo. Es decir, tienes la necesidad de hacerlo todo porque hay una precarización. Y es así, hay una precarización del trabajo. Si tú no tienes presupuesto, y eso hay que tener súper claro cuando organizas algo para todo, para pagar al curador, para pagar para así. Entonces, sí hay una precarización y desde ahí es que yo menciono que el artista muchas veces tiene que hacer de todo. Y sí hay una dimensión ética, por supuesto, si seguimos viendo, digamos que la autogestión de proyectos o encuentros de una manera quizás un poco más institucionalizada. Si no lo ves así, pues, ¿por qué no puedes también tú ser partícipe, ¿no? Si tú eres gestor y también eres artista, nos ha sucedido, hemos también pensado con el colectivo en hacer una intervención, por ejemplo, dentro del mismo marco del encuentro que organizamos. Decía, ¿por qué no? Si es que desjerarquizas toda la idea de institución y lo piensas desde un trabajo más en comunidad, en generar ese ambiente, más de un encuentro o algo, entonces ahí como que esa dimensión ética ya no está tan atada a un institucionalismo, creería yo, ¿no? Así que como que sí, sí es muy interesante lo que nos está proponiendo Sil en ese sentido. Pero claro, ahí hay que empezar a ver de otra manera, desde otras perspectivas, estas cuestiones. Muchas gracias, Pame. Tal vez alguna de ustedes quisiera opinar respecto a este Sí, tema. Ujú. sí, yo quería justo decir, como para mí al menos siempre ha sido como chistoso hasta cierto punto, como decir, ah, soy curadora, porque tampoco es que he estudiado como la práctica curatorial, pero creo que se ha ido dando simplemente como en base a una necesidad y a un interés. Entonces, y a cosas que han ido pasando. O sea, por ejemplo, nos han contratado para hacer un acompañamiento curatorial o, bueno, salimos como en esta selección de Simbiosis. Y entonces era como pensar, bueno, somos tal vez curadoras súper jóvenes, pero sí, es también un poco como arriesgarse en ese punto, ¿no? Como siempre va a haber este conflicto entre la separación de, bueno, estoy curando mi propia obra o no, pero como que está bien o está mal. O sea, nadie te va a decir como que está mal. Es como una decisión a la final. Pero es legítimo, o sea, es legítimo también ese Sí, lugar que no necesariamente te venga desde una institución,
sino que también es la práctica la que te ha llevado a tomarte esos espacios, que es de lo que estábamos como hablando hace un momento. Ujú. Tal vez algún comentario más respecto a eso, ¿sí? ¿No? Y si desean, bueno, podemos hacer como un cierre. Yo quería agradecerles muchísimo de parte del Centro de Arte Contemporáneo, de parte de este espacio de pensamiento y debate para poder conversar con ustedes. Agradecerles muchísimo por su presencia también de parte del equipo educativo. Y simplemente, pues, creo que ha sido como muy, muy importante para las personas que nos han podido acompañar en la transmisión y para nosotros como acá poder conocer sus visiones respecto a eso. Y quisiera saber si ustedes también quisieran hacer unas palabritas de cierre, tal vez, para despedirnos del público. ¿Quién quiere? Yo, bueno, nada más también como agradecer el espacio. Yo considero que es importante, más allá de mostrarnos nosotros como artistas, el debatir sobre las obras que hacemos, o más allá de las obras, sobre el qué hacer. Y esto me parece como súper importante y valioso. Así que gracias. Steffi, muchísimas gracias por crear este espacio. Es verdad, comparto ahí con Karen. Es decir, hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, pero más que nada para que se pueda ver el lugar desde donde enunciamos nuestra obra y nuestro pensamiento. Así que eso me ha parecido súper, súper valioso. Te agradezco muchísimo por generar este espacio. Y a la gente que ha estado viendo y ha estado comentando también, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ana. Nada, yo igual les Sí, agradezco. Bien. sí, amiga, sigue. Nada, igual, gracias por darnos el espacio. Fue lindo como de repente que se active un poco esto del Premio Brasil, porque de cierta forma como el contexto de la pandemia dejó un poco todo en el vacío, ¿no? Entonces, chévere como poder un poco volver a hablar sobre la obra, igual como conocer un poco más la obra de Pamela, de Karen, y nada, gracias igual a ti por organizar todo esto. Sí, también te quiero agradecer a ti, a Karen y a Pamela y a Flora, porque estos espacios son súper necesarios, sobre todo porque quizás no nos estamos viendo tanto como antes, incluso con Flora, que es como mi dupla en este momento, es como ya nos cuesta, por más de que nos metemos en la onda de constantemente estar whatsappeándonos y tal y cual red para saber seguirnos el rastro. Lo mismo va a pasar con el público, o sea, nos vamos a quizás desconectar. Entonces, tener esa oportunidad es realmente valiosa y sentir que este pendiente que teníamos con el Premio Brasil llegó a otro momento, a otra fase, y que todavía se puede considerar como en espera de que algo más suceda. ¿Sí? Aunque no estemos nosotras presentes y que también nos haga como cuestionar en la misma inauguración y luego en la misma mediación de su obra. Entonces, de verdad que nos ha dejado con un montón de dudas y también de respuestas que teníamos, que necesitábamos compartir para al menos conocerlas, así, hablando en voz alta. Gracias, chicas. Muchas gracias a todas por participar el día de hoy. Chicas. Gracias a las personas también que nos acompañaron. Ha sido un espacio súper bonito y que lo hemos ido como dialogando y construyendo juntas. Y quería contarles también y contarle al público que ya estamos en el proceso ya reabrimos al público. Desde esta semana ustedes pueden también visitar las obras de Premio Brasil, la exposición. Lo estamos haciendo a modo de reserva, que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Tenemos ahí un formulario. Estamos accediendo al espacio con todos los protocolos de bioseguridad y en unas visitas de grupos reducidos precisamente para precautelar la integridad de las personas que nos visitan. Entonces, darles también como la bienvenida de vuelta al espacio físico, agradecerles mucho por compartir este espacio virtual y también contarle al público que nos ve que tenemos una agenda virtual, una serie de conversatorios, una serie de espacios y talleres que por favor revisen nuestra agenda, estén pendientes de nuestras redes sociales para poder seguir encontrándonos
dentro de estos espacios. Agradecerles a todas y despedirnos. Muchas gracias. Gracias por este espacio a todas. Gracias. Hasta luego. Gracias. Despedimos. Nos volveremos a Adiós. encontrar. Nos volveremos a ver. Chao, chao. Sí. Chao, gracias.